respecto a los protocolos de aislamientos para los profesionales de la salud. ¿Qué es lo que dicen? Que en una situación de emergencia, si el profesional de la salud tiene las 3 vacunas, si cuenta con protección, es contacto estrecho de un positivo y no tiene síntomas, no se tiene que aislar, tiene que ir a trabajar. En vez de cumplir los 5 días de aislamiento, como dice el protocolo para todos nosotros. De esto queremos hablar con quien ya está en comunicación con nosotros, quien es Sandra Mayorana. Ella es secretaria general de AMRA Santa Fe. Sandra, ¿qué tal? Buen día, bienvenida a Aire de Santa Fe. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, con mucho ida y vuelta con este tema. Nosotros antes de ayer hicimos una presentación porque estaba circulando con el logo de Santa Fe un texto en el cual dentro de la norma decía justamente lo que vos acabas de decir, que el personal de salud, si tiene las 3 dosis y es contacto estrecho, no se tiene que aislar. Después hicimos una asamblea de delegados, se decidió que si esto no se revertía el día martes íbamos a hacer un paro, fue presentado, y bueno, ayer tuvimos contestación de la ministra de Salud, en la cual nos dice que esto que está circulando no es oficial de la provincia de Santa Fe, que al personal de salud se le va a respetar, igual que al resto, los 5 días de aislamiento por contacto estrecho hasta que se pueda hisopar. Que esta norma que está circulando es uruguaya, es de Uruguay, que es verdad que otros países la están aplicando, que en este momento provincia va a respetar en igualdad de condiciones como ciudadano al personal de salud para protegerlo. Y te cuento que Municipalidad de Rosario ha publicado esa norma de que no permite al personal de salud los 5 días de aislamiento, por lo cual hoy estamos presentando el rechazo absoluto de esto. Es más, anoche salió la norma del Ministerio de Salud de la Nación, en donde plantea el aislamiento sin distinción, ya sea personal de salud o no. Claro. A la municipalidad le hemos hecho hoy el mismo planteo de que si esto no se revierte iremos a medidas de fuerza, pero además, con esto que acaba de publicar el Ministerio de Salud de la Nación, la municipalidad que hoy lo tiene publicado en su página como norma está en infracción porque está yendo en contra de una disposición nacional. Pero la Municipalidad de Rosario. Claro, de Rosario. Exactamente. No de Santa Fe, Sí. vamos a aclarar también porque el servicio de salud... No, es provincia de Santa Fe está solucionado. Claro. Quiero dejar en claro esto y quiero dejárselo en claro a toda la gente. ¿Por qué? Porque muchos directores de los distintos efectores se están agarrando de esta norma que circuló, que no es oficial, a la que nosotros respondimos, para plantearle a la gente que tiene que trabajar igual. Sandra, y no es lo que dice el ministerio. Ayer a nosotros nos llegó esa imagen y como nos parecía tan extraño el contenido, justamente le preguntamos al ministro de Trabajo, Juan Manuel Pucineri, de la provincia, y no dimos por hecho esta norma. Le preguntamos si existía una norma que con estos ítems que recién desarrollábamos, y esto nos respondía el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pucineri, ayer. Escuchamos. Las normas para el personal de salud son las normas que conocemos. Si está contagiado tiene que cumplir las normas de aislamiento. Si hay contacto estrecho sin síntomas, digamos, en principio se aplican las normas que se aplican para el resto de la ciudadanía. Hay alguna situación en particular por el tipo de trabajo en que se hace y para ver de qué tipo de contacto estrecho estamos hablando, y se lo está monitoreando muy de cerca en los sectores públicos porque es un personal muy esencial, porque es un personal que tiene 3 dosis de vacunación y porque es un personal que trabaja con una protección particular dentro del ámbito, digamos. Pero en principio la norma rige para el personal de salud tal cual como rige para el resto de los ciudadanos. En eso no hay una distinción. Si se quiere, se está mirando particularmente por la necesidad de contar con esos profesionales, de discernir, sobre todo cuando no hay síntomas, de qué hablamos cuando hablamos de contacto estrecho, cuáles son las características, ver si se puede, digamos, de alguna manera contar con algún personal que no presente síntomas y que haya tenido un contacto esporádico y no un contacto que pueda determinar que está en situación de infección. Pero las normas son exactamente las mismas que para el resto de la ciudadanía. O sea que ante una
Situación de emergencia, Podrían un ser profesional de la salud con 3 dosis, siendo contacto estrecho de un positivo, si hay una situación de alta demanda y de emergencia, tiene que ir a trabajar. Caso por caso. No, se analiza caso por caso y se ve, digamos, si la situación amerita o no, pero eso se resuelve caso por caso y en el ámbito de cada sector. La norma general es que la misma que existe para la ciudadanía existe para el personal de salud. Eso decía ayer Pucineri. Fue un ni. Ahora, lo que a usted le dijo Martorano es que se queda descartado por completo eso. Bueno, te cuento. Primero no pude escuchar. Yo no tuve el audio de lo que dijo Pucineri. De todas maneras, yo lo hablé con la ministra telefónicamente, me lo contestó por escrito. Cuando lo hablé, que fue antes de anoche, después de la asamblea, que ella se comunicó conmigo, ella estuvo buscando porque decía, no puede ser, nosotros no largamos esto como norma, y lo que estaba circulando decía provincia de Santa Fe, testeó, chequeó, habló con su gente y es una recomendación que se está dando en Uruguay. Y bueno, me aseguró y me contestó por escrito que se respeta al personal de salud. El ministro de Trabajo no es su área. Esto ha estado circulando y no escuché lo que dijo, pero por lógica, si aparece algo que se supone que lo dijo Salud, él lo tiene que respaldar. Totalmente. Convengamos. Y por ahí ustedes le hacen una entrevista y no tuvo tiempo ni de hablar y comunicarse, porque aparte nosotros también como gremio, al ver que circulaba esto, dimos por hecho que era una norma provincial. Claro. Que en realidad se ha hablado y se está hablando los grupos de científicos con los que no estamos de acuerdo, pero me descarta que no es una norma provincial, que se respeta el aislamiento para el personal de salud igual que para el resto de la población, que como la gran mayoría del personal de salud ya tiene las 3 dosis, ese aislamiento es de 5 días, nosotros lo que pedimos es un lugar especial para que el personal de salud se hisope, no porque tengamos coronita, sino porque es imposible hisoparse en este momento con la cantidad de gente, que ese es otro tema de que quisiera hablar con ustedes 2 minutos, y necesitamos que justamente se aíslen y se hisopen rápido para que puedan volver a trabajar, porque el nivel de contagios que hay en el personal de salud es monstruoso. Hoy estamos pidiendo acá en Rosario el cierre de un servicio, por falta de gente, porque están la mayoría contagiados. Y quisiera decir algo con respecto a los lugares de hisopado. Está habiendo problemas en los distintos lugares. Nosotros como gremio tenemos una norma que estamos usando desde hace años para las guardias, y es que la seguridad de nuestra gente no se negocia. Hasta ahora, si en una guardia hay un episodio de violencia, la guardia se cierra hasta que estén las medidas de seguridad adecuadas para que se siga trabajando. Como gremio, para los lugares de testeo, vamos a hacer exactamente lo mismo a partir de ahora. Lugar de testeo que tenga episodio de violencia, se encierra el personal, cierra la puerta, y hasta que no venga la policía y se restablezcan las condiciones de seguridad, no se sigue testeando. Ahora, ¿cómo pasamos, Sandra, de aplaudir a los médicos en el inicio de la pandemia a este nivel de agresividad, no? Mira, acá todo lo está pagando el personal de salud. Los médicos, todos los profesionales, los no profesionales, es una vergüenza. Primero aplaudían, después éramos los culpables de los contagios. Tuvimos hasta un caso de un médico que lo echaban del pueblo donde fue único médico 16 años y lo culpaban por el contagio. Después nos echaban de nuestras casas porque podíamos contagiar. Ahora salen normas que dicen que tenemos que ir a trabajar igual aunque seamos contacto estrecho y aunque estemos infectados. Entonces, ¿hasta cuándo? En los testeos están todos, si ustedes me disculpan, todo el mundo de joda, todos uno arriba del otro, sin usar barbijo, y después van al lugar de testeo donde están desbordados completamente, donde no se da abasto y donde la gente está agotada, y encima agreden. Entonces, ¿hasta cuándo? Nosotros como gremio tenemos la obligación de defender a nuestra gente. Entonces, si nuestra gente
corre riesgo es la que está primero. Lugar donde se produce un hecho de violencia se cierra hasta que se restablezcan las medidas y tienen todo el aval de AMRA Seccional Santa Fe para hacerlo. Y todo el personal de salud, nosotros representamos a los profesionales, pero supongo que los otros gremios harán lo mismo con la gente que representan, que ha tenido un contacto estrecho con alguien, va a hacer los 5 días de aislamiento como hoy está diciendo la norma nacional que salió anoche, hasta que se testee, y pedimos que se testee en un lugar especial justamente para que pueda hacerlo rápidamente y volver a trabajar. Así que les quiero decir a todo el profesional de salud que tiene el apoyo de nuestro gremio, que haga esto y si tiene algún problema se comunica con nosotros y lo vamos a solucionar, pero tiene todo el respaldo del gremio. Basta de que el personal de salud pague el costo de las decisiones y las no decisiones políticas de este país que llevan a esta tercera ola, porque se abrió todo indiscriminadamente y se sabía que esto iba a pasar. Sandra, respecto a el personal de salud, que bueno, que usted nos decía también que hay muchos casos de contagio, lógicamente, porque esto realmente explotó y hay en todos los rubros, en todas las profesiones, en todas las áreas un montón de casos. ¿Está en riesgo el tema de las aperturas de centros de, o sea, no la apertura, sino el sostenimiento de centros de testeo justamente por la cantidad? ¿Eso en toda la provincia o solamente en Rosario? Te digo una cosa. Los centros de testeo están absolutamente desbordados. Sí. O sea, no se alcanza a testear la cantidad de gente. Ahora, que se testee, tenemos también que priorizar. Si yo estuve en un partido de fútbol, en una cancha llena de gente, o estuve en un evento masivo como el que me mostraban hace un rato en una playa, en la costa, y empiezo con síntomas y tengo COVID, no me tengo que ir a hisopar, me tengo que aislar, tengo que dejarle el lugar a otro, porque aparte no es una emergencia el hisopado, no es un paro cardiorrespiratorio, se puede esperar y se puede esperar el turno. Lo que está en riesgo hoy, y te digo, no en riesgo, yo acabo de presentar en la Municipalidad de Rosario el cierre de la sala de maternidad del Roque Sáenz Peña, porque está más del 60% del personal contagiado con COVID y no alcanzan a cubrir la guardia mínima, con lo cual le estoy diciendo a la municipalidad que los pocos que están, que pueden atender, quedan en reserva para una emergencia que llegue y que todos los partos, cesáreas y demás se tienen que derivar a otra maternidad, porque hoy el Roque Sáenz Peña de la ciudad de Rosario no alcanza a cubrir la guardia mínima, con lo cual está en riesgo el personal y la embarazada que se va a atender. Esto está pasando hoy, ahora, en este momento. O sea que no alcanzo a mandar las notificaciones de los lugares que tenemos problemas. Sandra, tenemos unos... Sí. Mayorana, ¿cómo le va? Facundo es mi nombre. Esta tercera ola entonces tiene el impacto sobre todo con la atención primaria. Parecería ser que no tanto en lo que es la urgencia de la terapia intensiva que tuvo la primera ola y sobre todo la segunda, sino más bien el tema de la atención primaria, el tema de la afección del rubro salud. Exactamente, hay una diferencia muy grande entre esta tercera ola y la segunda. La diferencia la hace el nivel de vacunación. Te digo, en este momento los pacientes graves de COVID que están en terapia son los que no se quisieron vacunar. Tenemos gente joven, sin comorbilidades, en terapia en respirador porque no quiso ponerse la vacuna. Ahora, dicho esto, tenemos menos gravedad, pero tenemos un nivel de contagio espeluznante en todos lados, inclusive en el personal de salud que está en contacto en forma permanente. Se está haciendo muy difícil sostener los servicios en este momento. En atención primaria, por ejemplo, me llaman y digo, tenemos que tener un personal mínimo indispensable, si no, no podés abrir. Tenés que tener un médico, una enfermera y un personal de seguridad, si no, no se puede abrir. Centro de salud que no tenga esas 3 personas, se tiene que cerrar porque no puede atender. Guardia que tenga menos de la mitad de la gente que tiene habitualmente, no puede, vos no podés tener una guardia de obstetricia en la cual te caen 3 embarazadas al mismo momento para hacer un parto y tener un solo médico para atenderla.
¿Qué pasa si se complica y no puede atender el parto? ¿Quién es el culpable? El único médico que está que no se contagió. Ese servicio no puede funcionar. A ese servicio hay que decirle, bueno, te quedás vos que estás solo por si te cae una emergencia y todo lo demás se deriva y no se recibe, porque no se dan las garantías mínimas de atención. Tenemos otro de los hospitales, el Granadero Baigorria, de 11 clínicos, había 9 infectados hasta antes de ayer, ahora son 10. ¿Cómo? ¿Quién atiende a la gente? Sí. ¿Y qué pasa con aquel que tiene la urgencia, que va con el problema de salud? ¿Cómo hace para solucionar eso si en el caso que se cierre la sala? Tendrá que ir al lugar que esté abierto. El problema no es en las grandes ciudades, en las cuales vos a pocas cuadras tenés otro hospital. El problema es en los lugares chicos en que tenés un solo zanco. Claro. Ese es el gran problema, pero acá en la ciudad se cierra un lugar, hay otras maternidades, se deriva acá todo a la maternidad del Provincial, a la maternidad Martín, a la de Baigorria, pero vos no podés tener sosteniendo un servicio abierto cuando no podés dar una respuesta y cuando el culpable va a ser el pobre que quedó trabajando solo y que encima le va a recibir el episodio de violencia. No están en lugares donde no tengan las garantías mínimas para dar la atención adecuada, nosotros desde el gremio lo vamos a cerrar y se derivará a otro lugar. Sandra, muchísimas gracias por la comunicación y sobre todo por traer claridad a lo primero que le planteamos, porque Aire de Santa Fe se caracteriza por tener muchos oyentes y participan y opinan, y había realmente muchos profesionales de la salud que estaban preocupados por este tema, así que muchas gracias. Este tema les damos todo el respaldo a todos los profesionales de salud y les decimos hoy públicamente lo que presentamos. En los lugares de testeo, episodio de violencia, se cierra hasta que estén las medidas de seguridad adecuadas y se para de testear. Muchísimas gracias a ustedes. Perfecto. Sandra Mayorana, secretaria general de AMRA Santa Fe, un poco informándonos esta cuestión, llevando claridad. Qué radiografía que hizo, ¿eh? Sí. Ella siempre que habla con nosotros tiene esta particularidad, ¿no? De conocer, digamos, qué es lo que pasa en cada punto de la provincia y, transmitirlo, no solamente acá en Santa Fe. Y lo importante esto, ¿no? De que esto que planteábamos respecto al protocolo de aislamiento para los profesionales de la salud, descartado totalmente, descartado totalmente. Pero dejó algunos títulos. El nivel de contagios del personal de salud es monstruoso. Sí. Muchos están de joda y después vienen a exigir en los centros de testeos. Eso es verdad. Y nos dice el 130, buen día chicas, este finde se hace la fiesta del río en Alejandra, departamento San Javier. Ya está lleno de gente de los alrededores. Me pregunto, ¿y qué va a pasar con el COVID? Eso la semana